Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos este privilegio de estar en sus hogares o en los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América para todo el mundo. Gracias de verdad. Miren, lo primero hoy que uno tiene que protestar, denunciar, la agresión de que fue objeto el colega Dionisio Soldevila, periodista del ámbito deportivo del Diario Libre, que fue golpeado en el rostro por un señor llamado Fausto Espinal, que lo persiguió cuando él iba a tomar su vehículo en el Estadio Quisqueya y le dijo: ahora tú estás solo. Lo golpeó y huyó. Y Soldevila ha puesto ya la querella. Eso es peligroso. Que no cojan ese calcito, ¿verdad?, de querer agredir a periodistas así por así. No fue un tema personal, fue un tema relacionado con su oficio de periodista. Este programa se solidariza con el colega Dionisio Soldevila y reclama a las autoridades que aprecien a este caballero y que sea sometido a la justicia por la agresión perpetrada con mucha acechanza, que fue a perseguirlo. No fue una discusión entre dos personas, sino que fue a perseguirlo al vehículo y decirle: aquí tú estás solo. Sorprenderlo, golpearlo y huir. Dicen que es ligado a las Águilas Cibaeñas y al héroe deportivo nacional Winston Chilote Lleno. Bueno, que se averigüe eso. Mientras tanto, nuestra absoluta solidaridad con el colega Dionisio Soldevila. Miren, señores, el que tiene el honor de dirigirle la palabra a ustedes en este momento tiene más de 30 años de manera consecutiva con su columna semanal en El Nacional. Y nunca antes me había sucedido lo que pasó con mi escrito de este fin de semana, de este domingo. Bueno, ¿qué pasó? Nada, que yo en ese escrito le pedí, le aconsejé o solicité o referí el tema de Punta Catalina. Y le escribí señalándole al presidente que no se trataba del tema de privatización, que ese no era el debate, que el debate era el enverjado donde se pretendía que coexistieran las gallinas y los lobos, que no era posible. Y le señalé también que Punta Catalina era el santo grial de todo el subsector eléctrico del país. Por donde fuera Punta Catalina iba el sector, y va el subsector eléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque genera 735 megavatios, la tercera parte de toda la oferta nacional de energía eléctrica, y porque es la planta más grande de Centroamérica y el Caribe, y porque es la que produce más barato de todas las plantas que están instaladas en el país. Si eso si la presión es correcta, se encapsula, se pone en una cápsula que se llama fideicomiso. Fideicomiso no es malo, no, y más si está manejado por el Banco de Reserva, que tiene experiencia en fideicomiso público-privado. No es malo. Lo malo es cómo se iba a hacer dentro de esa cápsula. Y el presidente dijo que no había ninguna situación que llamara a privatización. ¿Por qué? Por una cuestión evidente, que es una privatización requiere de una aprobación del Congreso. No, pero una cuasi privatización sí, porque en ese contrato, el fideicomiso entraña un contrato. En ese contrato se señalaba que los intervinientes, los comitentes, como le llamen, privados, en un momento determinado podían participar en invertir en esa planta. Después de decir en una palabra, magistrado, lo que pasa es que el presidente tiene una virtud. El presidente Luis Abinader tiene una virtud. Él se sabe relevar
a sí mismo, como los pitchers que cuando comienzan con un inning malo saben buscársela para sacar los 3 outs. Y eso pasó en este caso. Primero pasó cuando quisieron desde esferas del gobierno vinculados con sectores corporativos, quisieron tirarle una reforma, micro reforma fiscal a la clase media y al pueblo en sentido general. Todavía hoy se tuviera todo el mundo en la Plaza de la Bandera si hubieran aprobado eso en diciembre del 2020. El presidente oyó y se armó el lío y todo el mundo ya es una cosa, la opinión pública absolutamente en contra de eso. Bueno, el presidente sacó de abajo, le pidió a la Rosario, ¿cómo se llama ahora? La minera de oro, adelántenme utilidades del 2021. Le dijo al sector de banca de intermediación financiera, adelántenme el pago de impuestos de 2021. Y con eso resolvió los déficits del año 2020. Claro, tuvimos algunas confrontaciones, algunas dificultades para invertir en el 2021 porque los recursos se adelantaron para el 2020, recursos importantes de Barrigol y de la banca de intermediación financiera, del sector financiero en sentido general. Pero salió de un apuro, resolvió ese INI. Si se hubiese aplicado esa reforma fiscal, repito, la gobernanza estuviese muy maltrecha en la República Dominicana. Luego vino la reforma fiscal, la propuesta de reforma fiscal amplia. Incluso se puso a circular un documento de qué sé yo cuántas centenares de páginas, y así como que vino de la nada y todo el mundo hablando de esa reforma fiscal, a ver cómo es, cómo tal. El presidente desestimó ese proyecto porque su alcance era pernicioso para la gobernanza nacional. Y nos quedamos sin reforma fiscal porque el sector grande del país no acepta una reforma fiscal en lo que ellos sean los principales aportadores de parte de la inmensa utilidad que obtienen con el crecimiento de la economía promedio sobre 5 a 6% anual, sino que de repente mandan una cosa y nos cae encima a nosotros, a la clase media y en sentido indirecto al pueblo. Y eso pasó. El presidente dijo que no. Otro bien peligroso que el presidente pudo materializar los 3 outs y salir de ese INI. Ahora, con Punta Catalina, a mí me parece que el presidente, convencido de que esa es la mejor forma de garantizar la depredación, la posible depredación de ese bien del pueblo dominicano, como él lo ha señalado, vio bien el fideicomiso, y me parece bien. Lo que pasa es que no tomó más como principalía del tema lo que estaba dentro de la cápsula, no la cápsula. Fideicomiso no es malo. Fideicomiso no es malo. ¿Ya? Y no se va a privatizar. No se va a privatizar formalmente, pero se le entrega a un sector todavía innominado. No que tenga el nombre de comisión técnica, ni mucho menos. Eso no tiene, como dijo el diputado, eso es inverosímil. Para decir que eso es indiferente. No. Es que los sectores que medran en esa plataforma de poder, tienen la potestad de redirigir a Punta Catalina y con ella todo su sector eléctrico y a toda la política eléctrica del país hacia donde mejor le convenga, a decirlo de alguna manera. Entonces el presidente nuevamente se releva a sí mismo y picha bien. Ayer pichó bien, 6 minutos nada más le tardó sofocar un incipiente incendio que iba hacia la pradera, así caminando. Y todo el mundo diciendo, no, porque ahora ustedes se robaron a Punta Catalina, ustedes gastaron, ustedes, y ahora bien, ustedes no tienen calidad moral para hablar de eso, ¿sí o cuánto? Ese no era el tema.
presidente hizo muy bien, se lo estoy diciendo yo, muy bien, le voy a explicar por qué. Lo primero es que devolvió ese proyecto de donde debió haber iniciado, que es el Consejo Económico y Social. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la plataforma de discusión de políticas públicas en la que convergen todos los sectores. Y si queremos un régimen que promueva el consenso, es ahí donde tenía que ir, por eso primero. Pero además, ahí no fue que se aprobó el pacto eléctrico. Ajá, se aprueba el pacto eléctrico para una cosa y para la otra no. Para la otra lo hacemos nosotros administrativamente. Pero cuando se trata del pacto eléctrico que desmonta los subsidios a su sector eléctrico en momentos cuando el petróleo está por las nubes y todavía nosotros tenemos un componente importante en la generación eléctrica a base de combustible fósil. Entonces, no, el presidente hizo muy bien, mándenlo allá, que todo el mundo hable de eso, en términos de promover transparencia, eficiencia en la gestión de Punta Catalina. Magnífico, extraordinario, lo que se pongan de acuerdo todos los sectores. En el Consejo Económico y Social se reúnen el sector, el gobierno, el sector empresarial, la clase política, partidaria, el sector empresarial, le dije, el sector sindical y la muy inventada sociedad civil. Bueno, pues que todo el mundo hable, todo el mundo proponga, todo el mundo diga, y que ese consenso se extrapole al Congreso de la República con las modificaciones o resultantes que tenga. ¿Me explico? Entonces, mire, el presidente apagó un fuego que aunque todavía iba por la pradera y más en una sequía con pandemia, sequía con alza de precios, y que le digan que Punta Catalina se va por un lado que innominado. Yo no estoy diciendo que es un lado ni bueno ni malo, un lado innominado donde el Estado pierde control en la conducción de políticas públicas relacionadas con su sector eléctrico. Más nada. Entonces se debió en dos vertientes, a mí me parece peligrosa el debate público. El primero era que la privatización. Entonces, como muy bien lo decían voceros del gobierno, eso es desconocimiento o politiquería. ¿Por qué no? La privatización no se da así. Ahora, envolverla en papel de regalo y entregarla así, pues eso no necesita ir al Congreso de la República. Buscar subterfugio jurídico para envolver a Punta Catalina en papel de regalo y entregarla, eso no necesita aprobación del Congreso. Eso se hace por la puerta de atrás. El presidente mandó ahora, yo lo felicito de verdad, que por la parte de adelante que tiene que entrar. Y la parte de adelante se llama Consejo Económico y Social, la plataforma que está señalada en la Constitución de la República. No hay mejor sitio para discutir eso. Eso y cualquier otro tema que ataña, que pueda vincularse con el futuro o con el presente de la República Dominicana. De manera que ese por un lado. Por otro lado, los temas que tanto se usa a veces como chantaje para hacer cosas. Pues el presidente lo definió rápidamente. Necesita una auditoría técnica. Mira, después de 10 meses de estar, ¿qué compañía va a ganar licitando? Ya, en los próximos días el presidente va a informar los resultados de esa auditoría técnica, que quiere decir cuál es el alcance que tiene ese consorcio de dos plantas de generación eléctrica, ¿verdad? Magnífico. Luego, una financiera, que va a ser auditoría financiera a cargo de una firma internacional que ya fue escogida también en una licitación pública. Van dos. Va a decir esa licitación, esa auditoría financiera, si la inversión que se hizo es consona, es válida al tipo de obra que se hizo. Magnífico, y tenemos dos. Pero por si fuera poco, como dicen los que promueven productos por televisión, como si fuera poco, el presidente va a solicitar el presidente dijo, a la nueva Cámara de Cuentas, así lo dijo el presidente, va a solicitar una auditoría también financiera de Punta Catalina. Ahí se va a establecer
hacia dónde fluyeron capitales de manera irregular, qué se hizo. Bien, nadie tiene miedo, muy bien, presidente, muy bien. Primero que se vaya, primero el Senado, que después del 27, que no, que aguante eso. No va el Senado a conocer todavía el proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores dijeron que no lo leyeron. Y segundo, va al Consejo Económico y Social. Y van a ser convocados, el presidente lo dijo textualmente, todos los sectores van a discutir eso y van a aportar lo que digan y lo que salga de ahí. Magnífico y extraordinario esa decisión. Y tercero, para que no cantalentee tanto de si Punta Catalina es cuerpo de delito o si Punta Catalina, porque eso tiene dos vertientes. La primera vertiente es la preocupación lógica que tenemos todos los ciudadanos. Ahí hay 2.300, qué sé yo, cuántos millones de dólares. De su dinero, de mi dinero. Yo quiero saber cómo lo gastaron también, cómo lo invirtieron, perdón. Segura. Pero la otra vertiente que se da es que van degradando a Punta Catalina para después decir, eso no sirve, que hagan lo que les dé la gana con eso. Y lo encapsulan. No sé si estoy utilizando bien la expresión. Lo ponen en un nicho jurídico legítimo que es el fideicomiso, y dicen, eso es lo mejor que hay, sí. Y le dicen, el comité técnico no es verdad que no se va a privatizar. No, que no se va a privatizar, ya lo sabemos. Sí se pueden volver en papel de regalo. Entonces el presidente resolvió todos los temas. Punta Catalina va al Consejo Económico y Social. Hay una auditoría técnica, hay una auditoría financiera y va a haber una auditoría de la Cámara de Cuentas. Pues magnífico y extraordinario, veremos a ver qué sale de ahí, si Pato Gallareta. Lo que estaba mal era querer imponer una línea, una conducta de naturaleza estatal que no podía estar imbuida de la mejor buena fe, lo que no estaba conectada con los intereses nacionales. Ahora sí, porque ahora va Pepe Abreu, va el del CONE, va el de la Asociación de Industria, van los pundonorosos líderes de la sociedad civil, van los funcionarios del gobierno y va todo el mundo y hacen explicaciones de vida y hacen propuestas de vida, y ahí se tiene que debatir ese tema. Es el mejor lugar. Muy bien por el presidente. Este programa respalda eso. Y lo que hablaba de mi columna es que yo lo que quiero decir es como si me hubiese sacado la loto. Es decir, no quiere decir que el presidente tomó en cuenta lo que yo dije, porque lo que yo dije fue salió en el Nacional por la mañana del domingo. Pero sí, todo lo que yo pedí, el presidente me complació. Exactamente lo que yo pedí, incluyendo las investigaciones forenses relacionadas con la inversión en Punta Catalina. ¿Ustedes ven? Entonces, el valor de la opinión pública indica que no es necesario ir a la Plaza de la Bandera a veces para poder imponer el criterio de la población. A veces es fuerte, y eso lo da la democracia, señores. No hubo que ir a la Plaza de la Bandera, el presidente tomó. También hay que decir que el presidente ha sido lo suficientemente comprensivo con los reclamos de la población. Seguramente sus técnicos más cercanos en materia de comunicación le habrán dicho, el pleito no solo se está perdiendo, se perdió en el ámbito de la comunicación. Y se perdió por dos razones. Porque no estuvo imbuido de un magisterio desde la esfera pública hacia la comunidad. Miren, señores, esto no tiene ningún problema, sino de descartar. El que hace eso es por ignorancia o por politiquería. Pues si no me descarte comenzando. Primero, no me diga ignorante, yo tengo el ABC del alfabeto. Yo sé que el alfabeto tiene 3 letras primeras, A, B, C y la otra D. De ahí para allá no me acuerdo, pero sé 4 letras. Si es en orden que le he dicho, yo no sé tampoco. Pero bueno. Y segundo, si yo hablo, me descartan, eso es politiquería. Pero así no se puede jugar. Aunque usted sea dueño del equipo de catcher o de receptor, y usted sea dueño del macotín de la primera, porque el bate y la pelota la tiene la opinión pública nacional.
Por tanto, me parece que van tres que el presidente ha sacado las castañas del fuego. Primero, en diciembre de 2020, con la micro reforma criminal. Segundo, con la gran reforma que nos iba a llevar, yo no sé si a dónde. Y tercero, ahora. El presidente ha demostrado en eso que entiende el lenguaje del pueblo cuando se expresa de manera unísona. Segundo, yo quiero llamar la atención de esto. Ahí, cuando uno se va muy lejos en el pensamiento, uno comienza a especular. ¿Por qué el presidente no fue a los actos que estaban programados en el Cibao? Para participar en la redacción todo el fin de semana, dice uno de los periódicos que duró un sábado, creo que fue, o un viernes, no sé, hasta entrada de la madrugada trabajando en el Palacio, para elaborar junto con sus asesores un discurso de 6 minutos, contentivo de 4 medidas que toda la comunidad nacional razonable lo aplaude: devolver Punta Catalina al Comité Económico y Social, la auditoría técnica, la auditoría financiera y la auditoría de la Cámara de Cuentas. 4 medidas. ¿Ya? Eso. O habrá sido que el presidente utilizó a Punta Catalina, aprovechó la coyuntura de Punta Catalina para desanimar una semana que se podía hablar de la reelección presidencial. Eso yo estoy elucubrando. ¿Por qué? Bueno, el domingo el Partido Revolucionario Moderno celebró su convención, que la dedicó al doctor Mejía Ricard. Y en esa convención se tomó una medida trascendente desde el punto de vista político. No porque aquí nos quieren como que somos locos, no desde el punto de vista institucional, porque sin importar si el partido lo aprueba o no, el presidente Luis Abinader tiene derecho a repostularse por una vez y nunca más. Repostularse, volver a postularse, una vez y nunca más. No, lo trascendente de eso es que ese fue el motivo fundamental por el que se dividió el Partido Revolucionario Dominicano. Ese fue el motivo por el que se fundó el Partido Revolucionario, el de licenciado Toy de Camps. Ese fue el motivo de la gran disidencia, incluso del doctor Peña Gómez, con líderes de tal envergadura como lo fue el propio don Antonio Guzmán, que tuvo su encontronazo con el doctor Peña Gómez, y con otros líderes del partido, incluso con Magluta. Entre otras cosas de naturaleza política y filosófica del PRD en ese momento estaba la reelección. No era que si la reelección era una vez y nunca más, o si era indefinida. El liderato fundamental del Partido Revolucionario Dominicano estableció la no reelección. No reelección. No dijo reelección por 5 años, por 10 años, por 2 años, por un mes, no. No reelección. Y como se dividió, y esta es la extensión del PRD, se le ha puesto fin a un dilema que duró mucho más de 20 años en el PRD. Y segundo, en esa convención, y ojalá que nuestro director ponga imágenes de esa convención, vimos el advenimiento de un liderazgo sólido que no tiene mucho que ver solo porque sea presidente de la República, sino que tiene la vocación, el liderazgo del presidente Abinader, de extenderse como corriente política predominante en un partido relativamente nuevo de solo 7 años que ha accedido al poder. Ahora tengo más razón en decirle al presidente Abinader que gire un poco a la izquierda.
el Partido Revolucionario Moderno marcha muy rápidamente a convertirse en el partido conservador de la sociedad dominicana. A pesar de que el presidente es depositario de promesas de reformas estructurales en el país. Pero esas reformas, el sector conservador de la economía y de la política dominicana la concibe como reformas no estructurales, sino reformas de ordenamiento jurídico determinado, es decir, reglas de juego bien para nosotros, pero no reformas que coloquen en posiciones ventajosas frente a la redistribución del ingreso público de las grandes mayorías nacionales. Para poner un ejemplo, en Ecuador se están produciendo reformas estructurales y en Brasil se produjeron reformas estructurales durante los gobiernos del presidente Lula y de su sucesora también. Los dos fueron diferentes. En el gobierno de Lula, 40 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema hacia la pobreza moderada y de la pobreza moderada hacia la clase media. Eso se llama redistribución del ingreso, eso se llama participación de las grandes mayorías nacionales en el crecimiento de la economía para convertirlo en un auténtico desarrollo social. Pero si nosotros comenzamos a decir, no, hay que hacer una reforma estructural para luchar contra la corrupción. La corrupción hay que luchar en todo estado de causa. La corrupción, la lucha contra la corrupción, la eficiencia, se habla de la eficiencia. Y se habla de las cuentas nacionales, macrocuentas, la macroeconomía. Pero cuando se habla de la participación en las grandes utilidades que promueve la nación, ahí hay problemas. Espérate, vamos a ver, espérate. Por ejemplo, debería ser, ¿dónde que nosotros deberíamos tener, me queda un minuto en esta parte, ¿dónde nosotros deberíamos tener el punto de decir, ¿dónde están los niños? Cada quien en los sectores sociales, en la fiscalidad. Nosotros tenemos, aquí se han hecho remiendos de fiscalidad, remiendos, ustedes saben, no, para conseguir, nos faltan, qué sé yo, cuántos miles de millones, nos vamos a poner un impuesto aquí, un impuesto calculante, esas cosas. Pero una auténtica reforma fiscal integral que incremente la presión fiscal de un 14% en proporción al Producto Interno Bruto que lo tenemos hoy, perdón, a por lo menos un 18%, que aumente 4 puntos porcentuales, que en términos absolutos no se lo preciso ahora cuánto sería, y que esa reforma diga, esto se va a reflejar en caminos vecinales, en más inversión para la producción agropecuaria, en más inversión para, no eso, la educación que tiene más de 23 mil millones de dólares se han invertido y se han ido por un saco roto. Yo me refiero a políticas globales de desarrollo, no solo de promoción del crecimiento. Entonces, es ahí donde se diferencia a un partido conservador, a un partido liberal o progresista. La sociedad dominicana tuvo durante mucho tiempo el privilegio de tener dos partidos fundamentales, de los tres, que eran progresistas, porque se desprendieron de una misma raíz, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Luego teníamos la izquierda con no tanta incidencia en la conducción del Estado, y el Partido Reformista, que era una mezcla de un partido conservador de raíces oligárquicas, que de repente fue el que impulsó la reforma agraria, fue el que impulsó los programas viviendistas, fue el que impulsó la construcción de las presas, de las grandes presas del país, y fue el que impulsó el primer alfombrado vial de la República Dominicana. Fíjense. Entonces el Partido Reformista era como híbrido. Si bien tenía todos los sectores oligárquicos, de los cuales muchos de esos sectores también estaban en el PRD, pero también manejó las masas por un liderazgo muy fuerte, como lo fue el del presidente Balaguer, que se aprovechó también de la ignorancia del pueblo dominicano en ese momento, que perdura
relativamente hoy. De manera que ahora, digo yo, estamos en presencia de la transformación no deseada del Partido Revolucionario Moderno en un partido de naturaleza conservadora, estrictamente relacionando lo de conservadurismo con la apreciación en el ejercicio del poder. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, que se proclamó ayer como el auténtico líder, el auténtico y vigente líder del Partido Revolucionario Moderno, tiene la oportunidad de dar un giro, aunque sea leve, hacia la izquierda y colocarse de nuevo en el foco de las grandes masas nacionales. No quiere decir que no lo esté, quiere decir que el instrumento político que le puede permitir eso está girando muy prontamente hacia la derecha. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por quedarse con nosotros, gracias a los amigos que se mantienen con nosotros. Nuestra querida amiga Ramona nos escribe señalando que la violencia no es buena, que es mejor parlamentar, referido a que el presidente mandó al diálogo respecto a Punta Catalina.
Entonces yo le dije que es verdad, especialmente para nosotros que tenemos los pies planos. Dicen que lo que tenemos los pies planos no podemos involucrarnos en nada que sea bélico. Así que yo tengo los pies planos, no cuenten conmigo para mí, nada de violencia. Miren, felicitamos al Banco de Reserva, que por segundo año consecutivo es reconocido como mejor banco digital y mejor app bancaria. Nos alegra mucho, la revista World Finance lo ha señalado de esa manera al Banco de Reservas. ¿Verdad que el Banco de Reservas va muy bien? Me dicen que si se aprueba el fideicomiso, el Banco de Reservas recibiría una cantidad apreciable de recursos, porque esa planta genera dinero, genera mucho dinero, y quien lo administra sería la fiduciaria Reserva, el grupo Reserva. Qué bien, vamos a ver qué pasa. Lo que le dije con respecto al Partido Revolucionario Moderno, no es que yo estoy señalando que un partido no deba definir sus políticas y sus estrategias globales. Lo que yo digo es que le conviene a la República Dominicana que los sectores progresistas del PRM tengan mayor incidencia en la dirección de ese partido. Eso es lo que le señalo. En sentido general, un país necesita de mayores laberintos ideológicos que tengan que ver con lo progresista. Todo el mundo que camine por donde quiera, pero que sienta el aire de que es necesario redistribuir el ingreso público de manera con equidad, y no que un segmento de clase del país se quede con el 90% de lo que nosotros generamos como nación. Y no me digan que pasaríamos 2 horas o 3 horas diciéndole cómo es que eso ocurre, ha ocurrido, ocurre y va a ocurrir. Si no hacemos algo, y lo tenemos que hacer, como dijo Ramona, la amiga televidente, en un ambiente de parlamento, de grandes decisiones. El PRM, los partidos políticos, tienen que aprender que sus convenciones no pueden ser solo para resolver un tema coyuntural que beneficia al grupo dirigente del momento. Cuando se convoca a un partido político, a su dirección nacional, a todos sus delegados, también en ese momento hay que aprovechar grandes decisiones. Es una decisión importante liberar al presidente Luis Abinader del impedimento que tenía en los estatutos de ese partido para reelegirse, para aspirar a una reelección. Pero también es importante que se diga, que se coloque en ese momento conquistas importantes que el partido le exige a su gobierno, conquistas que sean previamente establecidas con claridad. Eso pasa, eso se lo dije yo cuando el PLD celebró su congreso, y a mi modo me han criticado y me han llamado la atención, me han dicho que no fue así, pero fue como un cumpleaños, todo el mundo bien. Y los congresos de los partidos políticos es para pelear ideas, no es para aprobado, la mesa número tal, aprobado, no, es para decir nosotros no estamos de acuerdo, esta mesa está planteando, no, eso no puede ser, vamos a ver, y ahí se discute y sale la luz. No, los congresos no son cumpleaños, los congresos no son, cuando eso ocurre en los partidos, entonces se expresan dictaduras ideológicas o dictaduras personales. Lo que diga el líder, no, el líder dice, mira, ese punto de ahí el líder dijo que no puede ser, quítalo, así no. Para eso también están las minorías, y a las minorías se les busca canales para que se expresen. Eso es la democracia, y la democracia debe expresarse cruentamente en los congresos y en las convenciones de los partidos. No es para, unánime, aprobado. Bueno, está bien, pero todavía no tienen que convocarlo. Llámenlo y díganle que por vía de internet digan que sí, ya se acabó. No,
Hay que ponerle documentos en su mano para que estudien, para que respondan claramente a los planteamientos más importantes. Si un partido se torna conservador, así es la democracia, será el partido conservador. Pero el Partido Revolucionario Moderno nació de las entrañas del PRD, que era, y yo me imagino que debe ser todavía, un partido progresista. Un partido de esencia progresista. Vamos a decir no un partido progresista, pero un partido de esencia progresista, como lo fue o lo debe ser el PLD, y como lo es o debería ser el Fuerza del Pueblo. Ahora, el Partido Reformista, no le pidan que sea un partido progresista, a pesar de lo que le dije, que las grandes decisiones, bueno, en un momento determinado, la alianza más efectiva que tuvo el país fue el Partido Comunista Dominicano y el Partido Reformista, en motivar la reforma agraria junto con el doctor Bicho Castillo. Para que ustedes vean, así es la vida, como puede el egoísmo. Entonces, en estos momentos de aldea global, en estos momentos donde tantas cosas están ocurriendo en el mundo, miren, búsquense la prensa internacional y ustedes van a ver que los periódicos ya están hablando cómo viven los ciudadanos de Ucrania en tiempo de tambores de guerra. Cómo se adecua el pueblo ruso al saber que puede involucrarse en una guerra de naturaleza nuclear, aunque se inicie en Ucrania, en una invasión a Ucrania. ¿Qué está haciendo Corea del Norte con las pruebas nucleares que está haciendo? Incluso el último de los misiles que probó tiene capacidad para llegar al territorio continental de los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Irán, que no tiene ningún tipo de regulación en el diseño de alguna vía nuclear de armamento? ¿Qué está haciendo Israel para, como dicen sus líderes, protegerse de Irán, de su capacidad que pueda tener ya nuclear? ¿Qué está haciendo China, que tiene mucho énfasis en la producción y el comercio, pero también en proteger su territorio o, a través de la lamentada ruta de la seda, ampliar su imperio? El mundo es distinto. Nosotros no podemos creer que estamos en un callejón de Gascue o de Santa Bárbara. El mundo es más. Nosotros tenemos que dejar ese pensar insular. En estos momentos, y se lo pongo como buen ejemplo, el ciclón blanco que está azotando los Estados Unidos está dañando producciones como la producción de cítrico en un territorio que era tropical de Estados Unidos, territorio de la Florida. En la Florida, en un momento, ayer, estaba -1 grado la temperatura, helado todas las producciones de los cultivos de cítrico, y está haciendo severo daño en todo el territorio de la Unión Americana. Eso se va a reflejar en la economía. La crisis de Ucrania y la forma en que le está manejando el presidente Biden ha puesto al presidente en 3 frentes difíciles: el frente ruso, el que está combatiendo, su desavenencia con los aliados europeos y su problema interno, que el Partido Republicano se aprovecha para decir que sea más duro con Rusia, pero al mismo tiempo que atienda a los niveles de inflación que está padeciendo Estados Unidos, que tuvo un crecimiento de su economía en el año 2021, el más alto desde el año 1884, es decir, de hace 38 años, que aún así la crisis se siente a través del incremento en los precios de artículos esenciales, no propiamente desabastecimiento. Aquí tenemos esos problemas. Aquí tenemos problema de que si el petróleo, la Unión de Países Productores de Petróleo no ha vuelto a incrementar su producción, Rusia está presionando sobre una disminución del gas natural que provee a Europa,
para obligar a Europa a que le permita un gasoducto que llegue hasta Alemania. Y hay problemas con el gas natural, que se incrementa. Entonces, el gobierno dominicano puede subvencionar los precios internos de los combustibles. Bueno, señores, ese es el mismo estribillo aquel de que ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me mata, sin ti porque me muero. Porque si aumenta los subsidios, estamos hablando de 5.500 millones de dólares adicionales en la factura petrolera del país. Y lo que ha señalado los analistas internacionales, incluidos los de las agencias calificadoras de riesgo, es que el precio del petróleo se va a mantener por encima de los $90 el barril. El precio de referencia para la compra dominicana en Texas y también el Brent para la referencia de Europa. Es decir, tenemos problemas. ¿Qué significa eso? Déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago. Aún que el Banco Central dispone de casi 13.000 millones de dólares en su reserva, en capacidad de solventar las importaciones durante casi 5 o 6 meses. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasará si en Estados Unidos se agrava la situación? La economía de los Estados Unidos está prevista que no va a crecer más de un 3% en el año 2022. Eso tiene que reflejarse en una disminución de las remesas de los dominicanos. Veremos a ver si, como los dominicanos, los 2 millones de compatriotas que tenemos en Estados Unidos, la gran mayoría trabaja en esquemas ya muy necesarios de servicio para los Estados Unidos. Quizás si la economía americana logra reducir desempleo, pues nosotros podamos tener niveles altos de remesas. Pero pasa con el turismo. Si en Europa se agrava el conflicto ucraniano, vamos a tener dificultades para recibir turistas desde Europa y desde los Estados Unidos también. El costo de la guerra siempre ha sido muy costoso y el costo de la preguerra es muy costoso también, tanto para Europa, que está movilizando equipos, tropas y armamento alrededor de la frontera este, como de los Estados Unidos, que ya ha señalado que va a enviar a 8.500 soldados también a la frontera este, y el tipo de armamento que se está suministrando a Ucrania. Y la decisión rusa de no permitir que le instalen, que Ucrania sea parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual daría a Occidente la capacidad para colocar material pesado, bélico, en la frontera rusa, que ya lo está haciendo en Polonia. Entonces, todo eso tenemos que verlo desde esta tierra insular. Yo estuve en Madrid y veía el pueblo de España y la clase política de España con el interés y la preocupación que manejan el tema de Ucrania. Y en un invierno fuerte, por cierto, en España, cuando vengo a la República Dominicana, incluso puse una foto del vehículo entrando a un área de playa de ahí de Baní, donde tengo el remolcadero de burros, y yo digo, mira cómo estaba en un sitio con más problemas y mucha preocupación, y vengo aquí donde a nadie le importa nada de lo que está pasando pues, allende los mares. Pero todo lo que preocupa a Europa, lo que preocupa a todo el norte, países ricos de Europa, Finlandia, Suecia, Bélgica, Noruega y países de economía menor como España, como Italia, como Portugal, como Grecia, también nos afectan a nosotros, que tenemos agua por 3 costados menos por Haití. Imagínense ustedes la herencia que nosotros tenemos, un país, llamémosle país, un territorio, que tiene 3 presidentes y 2 primeros ministros, y no tiene a nadie ni nada, que es Haití. Pero además Haití lo peor que tiene es que arrastra un lastre educativo, un lastre económico, que nosotros podemos heredar. ¿Qué va a pasar con Haití?
Mire, ser presidente no debe ser una tareita fácil en países como el nuestro, sobre todo cuando hay legisladores de todos los partidos que le dicen que aprobaron un proyecto sin leerlo, incluyendo legisladores de partido de izquierda a izquierda, y de partido progresista, y del propio partido oficial. No dejamos eso así. Miren, si usted ve en el Parlamento de los Diputados de España cómo es que se discuten los proyectos, eso no lo entendería aquí también. Nosotros nos falta, nosotros tenemos que ver la situación siempre con preocupación. Por ejemplo, el sector eléctrico es vital, Punta Catalina. No es que uno quiera fuñir la paciencia, es que es vital Punta Catalina para su sector eléctrico. Es que nos ha engañado mucho. Señores, yo se lo he dicho a ustedes. ¿Ustedes saben lo que es AES? Pues AES, después que asumió la distribuidora del Este, la vendió en 72 pesos a un consorcio francés. El equivalente de $3 en ese momento, 72 pesos. Y por esos 72 pesos, el gobierno dominicano tuvo que pagar $26 millones. 13 en abogados y el resto en readquirir la distribuidora quebrada. Luego tuvimos que darle $250 millones a Unión Fenosa para readquirir a Edesur y a Edenorte. Y le sobró tanto dinero que pudieron construir Palamara, la planta de generación eléctrica que está en La Vega. Se llevaron todos los cuartos y quedó cuarto. Y ahora nosotros le vamos a volver a entregar al sector privado las 3, para que se repita la historia, debe ser. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no digo que están bien en el Estado. Yo digo que ya conocemos la historia de cuando se traspasa al sector privado. Y luego vienen y nos enfundan a Punta Catalina, que sé yo cuánto. No. Vamos a hablar con claridad todos. Y otra cosa, la corrupción tiene que ser combatida siempre. La corrupción no es una política coyuntural que lo hacemos porque me tocó a mí, la Virgen de la Altagracia. No. La lucha contra el peculado, contra la prevaricación, para los funcionarios del sector público y para sus conmilitones o cómplices del sector privado, tiene que ser siempre, todo el tiempo, siempre. No es una política coyuntural. Ay, ahora, mire, eso no está rindiendo, nos reditúa beneficio político. No, señor, todo el que robó, ¿a dónde tiene que estar? Mire, yo tengo algunos amigos que el rumor público, que sí, ok, yo digo, bueno, ¿qué yo puedo decir? Rogarle a Dios que salgan bien, pero si están metidos en un lío, ¿qué yo puedo decir? Díganme. Porque la corrupción, es una infracción de naturaleza criminal cuando se convierte en prevaricación, el que prevalido, ¿ya entiende? De una posición incurre en corrupción. Bueno, este programa hoy ha sido un poco didáctico. Yo espero que mañana tengamos más noticias normales, comunes y corrientes que comentar con ustedes. No, mañana es el programa de Kirsi, de padre a hija. Nos vemos mañana, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Próximo, la hora de consuelo. Después, Soberanía Popular Televisión. Mis amigos televidentes, su programa Baluarte de la Verdad, por Teleradio América, canales 12 y 45.
mi amigo Miguel Solano y Abraham Fortuna, estaremos siempre aquí con ustedes. Díganle a sus amigos que nos vean cada domingo a las 5 de la tarde. Baluarte de la Verdad. No se lo pierda. Esto es una universidad del saber. Nos vemos en la próxima. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. República Dominicana protege a sus niños y niñas. Al completar su esquema básico de inmunización, le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria. Al nacer, debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los 2 meses, le pones la primera dosis contra el rotavirus, polio y el neumococo. La vacuna pentavalente le protegerá contra 5 enfermedades más. A los 4 meses, le colocas la segunda dosis de esas vacunas. A los 6, la vacuna contra el polio y la pentavalente. Ya al cumplir su primer añito, con las vacunas de sarampión, rubiola, paperas y neumococo, gracias a ti, ha cumplido su esquema del año. Recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los 4 años y que las niñas adolescentes deben recibir sus 2 dosis contra el papiloma humano. Las vacunas salvan vidas y son gratuitas, porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Acompáñenos de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, por Teleradio América, canales 12 y 45, en una nueva mañana. Cultura financiera. Feliz estoy de estar aquí hoy, de contarles. Estar en sintonía con nosotros en una nueva mañana. Salud, bienestar. Aquí en República Dominicana, toda la gente se unió detrás de un solo propósito. El cine es importante, para mí lo ha sido desde hace mucho tiempo. Acompáñenos de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, una nueva mañana.